Hay casos en la Argentina y en el mundo también que son disparadores de temas en donde se instalan en la sociedad y bien que se visibilicen y bien que se esté hablando al respecto para avanzar con respecto a los posicionamientos, pero sobre todo, tener mayor idea de cómo funciona inclusive la justicia frente a estas situaciones. Estamos hablando puntualmente del caso de Artés. Desde nuestra posición, lo que no vamos a hacer es especificar sobre este caso, digamos. No vamos a estar haciendo referencia a este caso con exactitud y hablar sobre el caso. Vamos a generalizar para que entre todos entendamos un poquito más en algunos puntos. La idea es conversar con psicólogos, la idea es ir también con la voz de la gente y el pensamiento del ciudadano común. También vamos a estar, obviamente, con algunas agrupaciones. Y por supuesto queremos hablar desde el punto legal, para tener una idea más cabal con respecto a lo que dice la ley, porque mucho de lo que se habla y demás, tenemos que tener en claro que aquellos que tienen la obligación de impartir justicia en la Argentina están, si se quiere y se me permite la expresión, atados a lo que es el Código Penal y lo que marca el Código Penal. Así que, por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer en el noticiero de hoy, con la presentación de la nota que tenemos a continuación, es hablar puntualmente de lo legal y cómo está tipificado cada caso, ¿sí? Vamos a ir en tres partes, en partes con una profesional que se ha llegado hasta nuestro canal para hablarnos con respecto a esta tipificación de los casos. ¿Qué pasa cuando hablamos de acoso sexual? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de abuso? ¿Y qué pasa cuando estamos hablando de violación? Vamos a hablar de las penas y demás. Con quien hemos tenido la posibilidad de conversar, se trata de la doctora María Luz Felipe, reconocida abogada, además defensora pública fiscal. En el ámbito de la justicia, la doctora realmente tiene muchísima autoridad para hablar con respecto a esto y a muchos casos más, y por lo tanto aquellos que somos lego en el tema la queremos escuchar. En general, bueno, no es llamativo, digamos, que las denuncias no se hagan inmediatamente en los casos de abuso sexual. De hecho, el mismo tiempo se utiliza a veces como un recurso vital de supervivencia de las víctimas, porque el sistema judicial revictimiza a las denunciantes de abusos sexuales y las termina cosificando. En general se cuestiona, bueno, pasó en el caso de Telma, inclusive hace poco también con la publicación de la sentencia del caso de Lucía Pérez, también en el que se terminó absolviendo a los acusados por los hechos de abuso sexual, si bien se los condenó por el tema de los estupefacientes. En general el sistema penal cuestiona siempre a la mujer que denuncia el abuso más que al mismo acusado. Cuestiona la credibilidad y pone en tela de juicio, por el transcurso del tiempo, por la historia vital, por la experiencia sexual de la denunciante, por un montón de motivos que tienen que ver con la matriz propia de machista patriarcal del mismo sistema judicial, que responde a la lógica de todo el sistema, que no está exento, digamos, del patriarcado, del funcionamiento patriarcal, también el sistema judicial. La gente, al igual que los jueces y los operadores judiciales, creen como en mitos de la denunciante de los abusos, como fabuladoras, como histéricas, como que quieren aprovechar de una denuncia que dicen ser falsa, que dicen que es falsa, para obtener algún beneficio. En este caso de estas actrices que, tuvieron el valor de enfrentar al sistema de los medios, al ambiente, digamos, artístico, que también es una reproducción más de sistemas de dominación y de imposición de poder entre los hombres y las mujeres, digamos, que se desempeñan en esos ámbitos. La misma sociedad hace exactamente lo mismo, desconfiar de la palabra de la denunciante y cuestionar su credibilidad por distintos motivos que, tienen que ver con subestimar la palabra de la mujer en esas situaciones. Los casos de denuncias falsas por abuso sexual son ínfimos, rondan entre el 2 y el 8%, depende, de los tipos de denuncias, pero es muy poco en relación. Es como hasta absurdo desconfiar
de semejante denuncia. ¿Con qué motivo, por ejemplo, esta chica Telma va a venir después de 10 años? ¿Qué se piensa que pretende obtener? Bien, a esta parte de lo que decía la doctora. Vamos a avanzar en realidad porque queremos interiorizarnos algo más con respecto a lo que dice el Código Penal, a lo que los jueces están de alguna manera directamente relacionados a la hora de dictar una sentencia y cómo deben trabajar en función de esto. ¿Qué dice el Código Penal argentino y cómo está tipificado cada uno de los delitos? El acoso en sí, como no está configurado como delito en el Código Penal, los abusos sexuales que tienen que ver con... hay distintos tipos de abusos sexuales, como los abusos sexuales simples, como por ejemplo algunos tocamientos o que no implican en sí el acceso carnal, que es lo que se conoce como la violación. Hay abusos que tienen penas muy bajas, que van desde los 6 meses a los 4 años, hasta las violaciones que tienen pena de 6 a 15, y bueno, de acuerdo a las situaciones, cuando son menores de edad, que estaban bajo el cuidado del acusado de la violación o del abuso sexual, las penas se elevan bastante más. Sobre todo son menores de 18, a cargo o bajo el cuidado del acusado. En esos casos los mínimos se elevan a los 8 años, que son penas bastante elevadas. Pero el acoso en sí, como la persecución, el hostigamiento por motivos sexuales, no está previsto específicamente, no está tipificado en el Código Penal como un delito. Opera mucho en los ambientes laborales, como... ¿Tendría que cambiar eso? Yo creo que también es un riesgo en el que cae en parte el feminismo de conseguir o de pretender solucionar todo a través del sistema penal. Este neopunitivismo de que queremos que todo se tipifique, que se aumenten las penas, creo que no es la solución, que el sistema penal no es la solución para todos los problemas y para las situaciones de violencia que se generan entre los géneros. Que la solución pasa por otras vías, creo que pasa sobre todo, que es social, que es cultural, que es educativa. Creo que a eso hay que apuntar, ¿sí? A insistir con la ley de educación sexual, pero no creo que la solución pase por incorporar todo súper engrosado sistema penal que no provee soluciones, no pacifica el conflicto y no modifica esa matriz de violencia que es la que hay que pretender modificar. Muy, pero muy interesante realmente lo que dice la doctora. Si el director me lo permite, vamos a buscar una placa para dejar en claro con el trabajo de nuestros productores finalmente de qué estamos hablando con respecto a las tipificaciones de los diferentes casos. Punto número 1. El acoso sexual no está tipificado como delito. Como bien lo explicaba la doctora, el hostigamiento, el acoso verbal y demás, no está en realidad, no lo voy a potenciar, el acoso sexual no está configurado como delito. El abuso sexual simple, podemos enmarcar allí lo que sería en principio tocamiento, abuso sexual simple, tiene una pena que prevé, que habla desde 6 meses a 4 años de condena. En el abuso sexual con acceso carnal, ya estamos hablando de violación, la condena va de 6 años a 15 años. Se agravan, como bien decía la doctora, las penas si las víctimas son menores de edad y si se encontraban además bajo el cuidado del acusado, allí se eleva el mínimo, que estamos hablando de 6 años, a 8 años. Ahí está el agravante que puede llevar por encima la mínima con respecto de haber una condena, cuando hablamos de abuso sexual con acceso carnal. Estas son las condenas por delitos sexuales hoy en la Argentina en la tipificación, ¿sí? Bien, hace un tiempo que en la Argentina tenemos una ley. Es denominada la ley Piazza porque en realidad quien la generó, obviamente luego pasando por diputados y senadores, pero luego convirtiéndose en ley, potenciado por el reconocido modisto argentino que sufrió en su momento, Roberto Piazza, una situación de abuso sexual directamente y que lo que él decía era que él no lo había podido denunciar de grande porque a la hora de querer denunciarlo ya había expedido el tiempo, así que por lo tanto no podía. Eso cambió en la Argentina, cambió cuando estamos hablando de menores y la doctora lo explica claramente. La ley lo que hace es modificar, el funcionamiento de
la prescripción de la acción penal y incorpora una causal de suspensión al curso de prescripción de la acción para los casos de los abusos sexuales y bueno, de algunos delitos vinculados a lo sexual, cuando la víctima es menor de edad y suspende el curso, el cómputo de la prescripción hasta tanto la persona adquiera la mayoría de edad, es decir, cumpla los 18 años. Creo que está bien porque en general la mayoría de los abusos se cometen en el seno, en el interior del seno familiar o en ambientes de vínculos de confianza entre la víctima y el abusador. Así que eso permite o te da margen para que la víctima pueda, por su propia voluntad, tomar la decisión de hacer la denuncia, de seguir con el proceso o de no hacerlo cuando está ese conflicto, digamos, en el interior, digamos, entre el abusador y la víctima, hasta que adquiera la mayoría de edad. Sí, sí. Una ley muy importante de Argentina que mucha gente desconoce, la ley Piazza, que desde hace unos cuantos años permite de que no prescriban estas causas. Cuando la violación es a menores de edad, no prescriben. Puede denunciarse, así tenga 50, 60, 70 años, la denuncia es posible en cualquier momento de la vida de esta persona. Vamos a ir a la placa también correspondiente como para enmarcar aún más lo que es esta ley y lo que enmarca. Ley Piazza es la ley 26.705. Se estableció en el 2011 que para que los delitos sexuales la prescripción comenzaba a correr a partir de la mayoría de edad de la víctima. Así era, ¿verdad? En el 2015 el Poder Ejecutivo promulgó la ley 27.206, ¿sí? Que modificó el Código Penal respecto a la prescripción del delito sexual a menores y la inhabilitación especial perpetua para cuando el autor se hubiera valido de su empleo, cargo, profesión o derecho para cometer el delito, ¿sí? Eso es lo que establece hoy la ley modificada con respecto a estos dos puntos claramente enmarcados. Vamos a avanzar, en realidad en próximos programas estaremos con la mirada psicológica también, pero ahora salimos a la calle a hacer una consulta. Seguramente vos desde tu casa tenés tu posición con respecto a esta situación que está siendo discutida, que ha generado nuevamente ciertas controversias y posicionamientos por parte de la sociedad argentina, pero el pensamiento de la gente en la calle con respecto a este empoderamiento por parte de las mujeres, salirnos de esta cultura machista que hemos vivido durante tanto tiempo, así piensa la calle o parte, por lo menos, de los villamarienses. Opino, por supuesto, a favor de la mujer, que se la respete en todo sentido, ¿no es cierto? O sea, somos humanos y creo que ambos los tenemos que respetar. La mujer a nosotros y nosotros a ellos. Esa sería una de las respuestas. Bien, están visibilizando ahora muchas más cosas que antes no, ¿puede ser? Sí, se están dando hechos que antes tal vez no, o mejor dicho, se hacían y no se daban a luz como se dan ahora. Considero que primero el reclamo está bien, pero me parece que ya superaron varios límites. Falta un poco de conciencia, me parece. ¿De qué tipo de límites? ¿A qué se refiere? Es como que todo por demás, o sea, no hay algo cuidado. La mujer es una persona, es algo que se debe cuidar, y ahí no se está cuidando, sino que se está llevando, quieren ser cada vez más, quieren ser cada vez más y no se dan cuenta que van perdiendo un montón de cosas, de valores principalmente. Mira, no he visto nada, así que no puedo opinar nada. Yo soy una persona grande que no estoy al tanto. Me parece bien, me parece que las cosas claras van a ir mejor. Me parece bien que se respete un poco más a la mujer. No estoy tan a favor del feminismo extremo, pero me parece bien que la gente hable, sea clara. Yo pienso que sí, están en su derecho, en lo que tienen que hacer en su vida. No sé, otra cosa que le puedo decir. Me parece que está todo bien. Sí, está muy bien, está muy bien. ¿Antes pasaba o recién ahora Recién ahora se están animando las mujeres.
¿Por qué cree? No sé, porque antes tenían miedo o pensaban que a lo mejor nadie les iba a creer, tal vez. Bien, muchas Está gracias. muy bien. Y a mí me parece que la posición de la mujer es justa, ha estado sometida desde épocas inmemoriales de la historia, así que y tiene que encontrar su lugar. Lamentablemente ha sido muy bastardeado el tema. A mí toda esta cuestión de la televisión y esas denuncias y qué sé yo me parecen una estupidez, digamos, de repente. Yo creo, pero bueno, son un granito de arena para resolver este tema que es caro a los intereses de las mamás, porque finalmente son nuestras madres que han sido realmente de algún modo desconocidos sus derechos, su forma de querer realizarse en la vida. En fin, yo creo que es positivo. A mí me parece que es un avance. Son nuestras, realmente, son nuestras madres, son nuestras hijas, son nuestras hermanas, son las mujeres luchando por sus derechos.